Buen día, jóvenes. Bien, hasta este punto creo que ya deberían tener la competencia de generar modelos, de crear APIs. Ya hemos probado que las APIs funcionan con Postman. Inclusive ya hemos creado modelos que se están relacionando a través de sus cardinalidades y que nos devuelven un JSON interrelacionado sin necesidad de consulta SQL. Bien, lo que debemos de comprender ahora es un poquito acerca del framework Vue.js. Tengo entendido que ustedes ya tienen al menos una noción de Vue, así que voy a hacer un leve repaso a la manera en que se trabaja, ¿no? Sin embargo, no voy a profundizar tanto. Vamos a ver una plantilla básica y sobre el cual podemos ir trabajando. Por ahora no pienso incluir ningún framework CSS, es un ejemplo puro de Vue. Posteriormente podremos agregar a nuestros proyectos algún Bootstrap o bien algún admin LTE que también, según sé, ya saben integrar a Laravel. Entonces vamos a empezar. En primera instancia tenemos que hacer la conexión de Vue con la vista, ¿no? Vue trabaja en el frontend, Vue trabaja para el usuario. ¿Y qué es Vue? Bueno, es un framework que me permite hacer peticiones AJAX. ¿Qué significa AJAX? Significa que yo puedo pedir datos al servidor. Un elemento de la página puede pedir datos al servidor y recopilarlos sin necesidad de refrescar la página de nueva cuenta. Entonces es una tecnología genial, porque anteriormente para conectarse al servidor implicaba que la página tenía que recargarse completamente, ¿no? En la actualidad, a través de AJAX, un botón, por ejemplo, puede hacer una petición al servidor, el servidor responde y el botón únicamente cambia una zona de la página, ya no su totalidad, ¿no? Entonces Vue, por supuesto, no es el único framework, hay una infinidad de frameworks de JS. Tenemos al Node.js, al AngularJS. Sin embargo, Vue es la herramienta con la cual hemos decidido trabajar, muy sencilla igual de aprender. Yo creo que es un buen inicio y de ahí ustedes en adelante tienen toda la libertad, pues, de aprender cualquier framework que gusten, ¿no? O inclusive el JavaScript puro. Bien, empecemos entonces. En primera instancia, para poder usar Vue necesitamos una vista, es necesario. Entonces estoy en el proyecto TTD4A, nos vamos a Resource, Views, y únicamente tenemos una vista que es Welcome Blade PHP, ¿no? Entonces vamos a crear aquí un archivo nuevo, New File, y vamos a guardarlo, Control S, como prueba Vue.blade.php. Ahí tenemos prueba Vue.blade.php. Le damos guardar al archivo y ya tenemos un archivo que puede ser HTML. Entonces ahora vamos a crear una estructura genérica de HTML a través de doc. Escribo la palabra doc y doy tab y se genera toda la estructura, ¿no?, de un archivo HTML. Tenemos aquí la vista, la guardamos de nueva cuenta y como title tenemos, voy a ponerle conociendo el framework Vue.js. Ahí está, correcto. Ok, tenemos que visualizar tenemos que acceder a esta vista. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner localhost, tenemos ttd4a public y tenemos aquí en el index tenemos una vista que es el welcome, ¿de acuerdo? Si vamos a nuestro archivo de rutas, aprieto control P, me voy a web,
en nuestro archivo de rutas, esta es la vista que está cargando el archivo welcome. Vean que en raíz va a cargar welcome blade, es este. Entonces yo necesito que cuando escriba alguna palabra en la URL me cargue la vista que yo acabo de crear, que se llama prueba view blade, ¿no? Entonces existe en las versiones recientes del Laravel, existe una ruta de tipo vista. Entonces la puedo poner aquí en la línea 20, puedo hacer lo siguiente, root view. Esta ruta sirve únicamente cuando tu intención es cargar una vista de forma directa. También se puede usar un closure, como en este caso, ¿no? Este es un closure. Cuando se detecta el slash, se ejecuta una función dentro de sí misma y retorna una vista welcome. Es lo mismo, o sea, yo puedo hacer root view y digo, cuando yo en la URL detecte la palabra view, yo voy a retornar directamente una vista que se llama prueba view. Recuerden que no es necesario poner blade.php, nada más la palabra que está antes de blade.php. Entonces, si yo escribo la palabra view en este momento en el navegador, me va a cargar la vista prueba view.blade.php, ¿sale? Entonces tenemos aquí, vamos a escribir la palabra view. Y observen aquí en el header, en el title, conociendo, de hecho dice, vamos a cambiarlo, conociendo el framework Vue.js. Vamos a poner aquí a lo mejor un H1. Bienvenidos. Vamos a poner tecnologías. Tecnologías de la información. Interpretamos de nueva cuenta la página. Ahí está, tecnologías de la información. O sea, no hay nada estético, ¿de acuerdo? No estamos trabajando con CSS todavía. Pero ya con esto hemos logrado enrutar la vista. O sea, tengo una vista que estoy enrutando para que se cargue. Es todo lo que hemos logrado. Y también lo que deben de anotar es que existe una ruta de tipo view que carga directamente una vista. Esa es su única función, ¿no? Ya han visto que hay rutas get, rutas closure, rutas post, rutas API resource, rutas resource, hay rutas parametrizadas, en fin, hay una amplia variedad de distintos tipos de rutas de acuerdo a lo que se desea hacer. Correcto, entonces ahora lo que debemos de hacer es hacer que esta página o esta vista se enlace con el framework de Vue.js, ¿sale? Entonces esto lo logramos a través, poniendo la palabra en el hit, hacemos referencia a Vue.js, pero vamos a descargar primero Vue. Entonces Vue la podemos encontrar en un CDN. En este caso estamos en el jsdelif.net. De todas maneras, este archivo de Vue.js yo se los agrego en la plataforma o se los mando a través de alguna liga, ¿no? Entonces voy a guardar el framework. Entonces buscamos la carpeta ttd4a, la carpeta public, muy importante, todos los archivos JS, CSS, imágenes, archivos deben de estar dentro de la carpeta public. Y como pueden haber distintos tipos de archivos aquí, voy a crear una carpeta exclusivamente para los archivos JS. Entonces creo una carpeta que se llama JS dentro de public, y dentro de él, observen la ruta ttd4a public JS, dentro de él guardo el archivo que se llama Vue.js. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Vamos a observar el archivo. Es un archivo de 300 kilos, no es la versión .min,
Vamos a usar esta, mientras cuando estamos en desarrollo y ya en producción subimos la versión minificada, que realmente es el mismo archivo, nada más que el min no tiene espacios y por eso es más compacta. Pero no hay que instalar absolutamente nada, es simplemente tener este archivo. Observen, ahora debemos hacer referencia a ese archivo. Entonces eso lo hacemos a través de una etiqueta llamada script. Vamos a ponerla aquí, porque se trata de un archivo de JavaScript. Entonces aquí ponemos de dónde proviene el source, o sea, la fuente del archivo. Y yo voy a decir que este archivo se encuentra dentro de la carpeta public, dentro de la carpeta JS, y se llama Vue.js. Entonces aquí en Laravel se pone con un asset. Es así, asset, y entre paréntesis ponemos, y entre apostrofado ponemos en dónde está. Public ya está, solamente hagan de cuenta que cuando ponen la palabra asset ponen toda la ruta, y ponen la palabra public ponen slash, por lo tanto solo debo mencionar después de public. Por lo tanto, después de public está JS y después está el archivo view.js. Correcto. Con esto ya hemos apuntado al framework. Es algo muy importante. Siempre debo de apuntar al framework. El framework es como la clase. Sin embargo, nosotros no vamos a programar dentro del framework. Vamos a utilizar, solamente estamos apuntando a la clase porque a partir de él vamos a crear un objeto de tipo JS. ¿Sale? Entonces, observen la referencia. Debemos siempre de apuntar a la clase Vue.js, y fíjense que ya tenemos el archivo aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a crear nuestro primer proyecto JS. Entonces solamente tenemos la vista y estamos apuntando al Vue. Vamos a crear el primer proyecto JS, el cual debe de estar en la carpeta JS. Pues me dirijo a public JS, está Vue.js, y voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a llamar, voy a guardarla. Observen, ttd4a public.js, y voy a llamarle plantilla.js. Aquí me faltó la L, plantilla.js. Le damos guardar y listo, tenemos nuestro primer archivo de JavaScript. ¿Cómo creamos? Bueno, aquí mucha atención, tenemos que poner la palabra new Vue, y observen que Vue empieza con mayúsculas, es algo muy importante, si no, no les funciona. Posteriormente empezamos la instancia de Vue, y de esta manera, ¿no? Paréntesis, llave paréntesis, punto y coma, y damos un enter, porque dentro del archivo de Vue vamos a crear una serie de elementos sintácticos que son sumamente importantes. Entonces, el primer elemento sintáctico es la zona, vamos a llamarle la zona de actuación, y es a través del atributo el. O sea, aquí ponemos el, dos puntos, y de manera apostrofada debemos de poner en qué zona del archivo, en qué zona de la vista Vue va a tener el poder de actuar, ¿de acuerdo? Porque la vista es toda la página, yo decido en qué parte de esta página va a actuar Vue. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que actúe en una sección que le voy a llamar prueba. Entonces debo de poner el símbolo sharp, ahí está, el nombre de la etiqueta prueba. Entonces le estoy indicando que
debe de actuar en la zona de la vista que se llama prueba, que todavía no existe, por cierto, ¿no? Entonces vean entonces los elementos de view son en primera instancia la zona donde va a actuar. Ahora vamos a aclarar ese tema. Este es siempre precedido por el símbolo sharp y un identificador, el que ustedes hayan elegido. Yo voy a elegir prueba. Se pone una coma porque a partir de que hicimos referencia a la clase Vue.js, debemos de especificar todo como si fuera JSON. Entonces los JSON se constituyen de etiqueta, 2 puntos y valor de etiqueta. Después va una coma. Entonces otro elemento importante, o dos grandes zonas de Vue, es la sección data. Zona de datos. Ponemos data, 2 puntos, y ponemos un elemento, un objeto JSON. ¿Para qué significa data? Bueno, dentro de data se van a definir todas las variables que Vue puede utilizar y que puede transportar entre la vista y él. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se pueden definir cualquier tipo de variables. Recuerden que JavaScript no es tipificado como otros lenguajes, por lo tanto no necesito especificar propiamente un tipo de datos. Simplemente puedo poner cualquier variable solo escribiéndolo. Por ejemplo, yo quiero una variable que se llame demo, 2 puntos, vean que es etiqueta, 2 puntos y valor. Yo quiero que guarde la palabra hola, mundo cruel. No escriban punto y coma aquí, por favor, no es PHP, no se requiere. Dentro de JSON no va el punto y coma. Observen que L es coma, data comenzó. Aquí puedo poner una coma para definir otra variable. Después de data tenemos otro elemento importante, que son los métodos. Bueno, ¿qué son los métodos? Son acciones que Vue puede efectuar sobre la vista en la cual la referencia. Entonces, a través de la palabra reservada methods, yo defino aquí toda una zona para la definición de métodos. Entonces observen que empieza desde la línea 12 y hasta ahora termina en la línea 14. Entonces estos son los methods. Vamos a empezar hasta este punto. Observen que Vue tiene 3 elementos: la etiqueta el, la etiqueta data, donde defino todos los datos que van a participar en el proyecto, y la etiqueta methods, donde incluimos todas las funciones y los procedimientos que van a actuar sobre la vista. Ahora, hay una referencia doble en este sentido. Observen, la vista tiene que apuntar al objeto JS. Ojo, la vista ya está apuntando a la clase, ¿de acuerdo? Que es Vue.js, pero también debe de apuntar al objeto, que en este caso le llamamos plantilla.js. Sin embargo, para apuntar al objeto no lo ponemos en la sección del head, sino en la sección del body. Entonces ponemos la palabra script, ponemos la palabra reservada src, vamos a ponerlo aquí después, src, source, y a través de un asset, yo le digo de dónde va a obtener el código, porque recuerden, la clase no tiene código funcional, ¿de acuerdo? La clase tiene un código genérico que hace funcionar el framework, pero el código funcional está dentro del objeto, que en este caso se llama plantilla.js. Entonces, ¿en dónde se encuentra ubicado? Y de nueva cuenta, si se fijan, se encuentra ubicado en public JS. La palabra public no la menciono al poner asset, y menciono cómo se llama el objeto, se llama plantilla.js. Correcto. Ya estoy, en mi vista está apuntando a dos cosas. Está apuntando a la clase Vue.js o al framework,
y está apuntando al archivo plantilla JS, ¿de acuerdo? Entonces la vista apunta al JS. Ahora, el JS debe de apuntar a la vista. Les digo que es recíproco. Pero ¿cómo apunta a la vista? Bueno, se tiene que crear una etiqueta. Voy a poner una etiqueta div. Y esta etiqueta debe de tener un identificador a través de la etiqueta ID, del atributo ID. Entonces yo digo ID es igual, y yo puedo ponerle aquí cualquier ID que se me ocurra. Traten de que sea significativo. Voy a poner, por ejemplo, prueba. Ok, este atributo ID de la etiqueta div es la misma que tiene que ir dentro del archivo JS. Me voy al archivo plantilla JS y observen que en el el está puesto la palabra prueba con precedida del símbolo de sharp. Esta misma etiqueta tiene que ser igual a esta zona. O sea, Vue nada más va a poder actuar en este momento entre la línea 11 y la línea 13, porque ese es el dominio que le estoy dando a través de la etiqueta. A partir de la línea 14, Vue ya no existe, solamente existe entre este espacio. Claro que nosotros podemos ir agrandando ese espacio, ¿no? Pero esto define la zona de actuación de Vue. Vue nada más va a actuar donde la palabra prueba esté como un identificador, y en el archivo plantilla JS estoy dándole ese permiso a través de la etiqueta EL, ¿no? Entonces eso va a permitir que Vue pueda actuar dentro de esta etiqueta div. Entonces observen que es una referencia doble o cruzada, porque la plantilla está apuntando al JS y el JS está apuntando a la vista a través de un ID, ¿de acuerdo? Entonces con esto nosotros ya tenemos pues un enlace. Voy a guardar los datos. Recuerden que solamente actúa dentro de la etiqueta. Yo podría poner aquí un comentario, por ejemplo, inicio de Vue, y aquí fin de Vue. Fin de Vue. Ahí está. Por lo tanto, entre esta etiqueta y esta, yo tengo permiso para acceder a todo lo que Vue tiene definido aquí adentro. Y mi intención va a ser, por ejemplo, imprimir esta variable que se llama demo y que tiene un string que dice hola mundo cruel. Entonces vamos a intentar imprimir ese string dentro del archivo. Para poder imprimir, se le suele llamar en términos técnicos una interpolación. O sea, quiero interpolar esta variable, quiero imprimirla, es lo mismo. La llave la usa Laravel para funciones internas, ¿de acuerdo? Pero como resulta que Vue también funciona con llave, puede surgir una confusión. Por eso, cuando estemos utilizando Blade y Laravel, debemos de preceder con el símbolo arroba a una interpolación. Esto le está indicando a Laravel que estas llaves no le corresponden a él, sino le corresponden a Vue, ¿de acuerdo? Ahora, si no estuvieran trabajando con Vue y quisieran interpolar, si no estuvieran trabajando con Blade, perdón, y quisieran interpolar, bastaría con poner llave. En resumidas cuentas, lo que les pretendo decir es que ustedes, siempre que quieran imprimir una variable que esté dentro de la estructura de Vue, deben de utilizar el símbolo arroba llave y llave de cierre. Y en este caso voy a imprimir la variable demo. Entonces escribo la variable demo, guardo en mi vista, guardo mi plantilla, y ahora intentaremos ir a ejecutar nuestra vista o a correr nuestra vista, y aquí debe de aparecer la palabra que tenemos aquí, hola mundo cruel. Intentemos a ver qué sucede. Y ahí está, hola mundo cruel.
Algo muy importante es trabajar siempre con el debugger, la barra de inspección, ¿va? Le damos F12 a nuestro teclado y van a encontrar dentro de consola, aquí está Elements, Console, Source, Network, siempre les va a aparecer una descripción. Si se produjera un error, aparecería inmediatamente en la consola, ¿de acuerdo? Entonces cargamos en esta ocasión y no hay ningún error. En la pestaña Networks van a encontrar cómo se va cargando los archivos. Por ejemplo, me voy a Networks y le doy cargar de nueva cuenta y observo que mis archivos cargan bien. ¿Qué pasa cuando uno de estos dos está en rojo? Significa que el archivo no se encuentra. O sea, puede ser que hayas llamado mal a tu archivo o que tengas una ruta incorrecta. Entonces siempre tienen que aprender a ir en estas pestañas, porque esto les va dando información de lo que está sucediendo. Entonces vean que se está imprimiendo la variable demo. Este demo está proveniendo de view. Voy a intentar cambiarle de nombre. A ver, hola mundo cruel. Desde tecnologías. Aquí se va a producir otro fenómeno. A ver, esperemos que sí. Vamos a ver, refrescar. Bueno, no se produjo. También otra cosa que tienen que entender es que los archivos JavaScript se cachean. ¿Qué significa? Un archivo JavaScript se guarda dentro de la computadora que la está ejecutando. Entonces pudiera ser que cuando nosotros estemos haciendo cambios, este cambio no se refleje de manera inmediata, porque el navegador pudiera estar interpretando una versión cacheada del JavaScript y no una versión recientemente actualizada, ¿no? En un proyecto local no vamos a notar tanta diferencia, pero cuando un proyecto ya está publicado, créanme que hacer un cambio al JavaScript les va a dar mucho dolor de cabeza. Por eso siempre se debe de subir el proyecto cuando tengamos la certeza de que todo funciona adecuadamente. Sin embargo, es sencillo, traten siempre de eliminar la caché. Creo que es con control, bueno, yo me tengo bajado un pequeño plugin que se llama Clear Cache. Siempre que trabajo con JavaScript le hacemos un clic y va a borrar los archivos de la caché y va a cargar los archivos con los cambios más recientes. Entonces aquí tenemos una prueba de que tenemos un enlace entre view y una vista. Entonces, observen los pasos que ejecutamos. En la vista tenemos una referencia al framework, una referencia al objeto JavaScript, un archivo que corresponde al objeto JavaScript. Dentro del JavaScript estoy apuntando una etiqueta. Dentro de la vista esa etiqueta existe con el mismo string. Dentro del archivo data, del archivo plantilla JS de la sección data, puedo definir una cantidad de variables determinada. Bueno, hasta este punto esta es la estructura básica de un archivo de view. De aquí partiremos para cosas más adelante, ¿de acuerdo?